¿Cuándo debo elegir una estatina? Yo creo que esta pregunta nos la planteamos prácticamente, si no todos los días, todas las semanas en los pacientes que vamos teniendo en consulta. Y con esta sesión voy a intentar dar un poquito respuesta a esa pregunta que nos podemos hacer, ¿vale? Vamos a empezar con un supuesto teórico, ¿vale? Fulanita acude a su consulta de su médico de cabecera, tiene 64 años. Por gusto, entre comillas, ha hecho una analítica y resulta que le ha salido el colesterol muy alto. Estamos hablando de que tenía un colesterol 260 y un LDL en torno a 170. La pregunta que aquí se hace su médico, se hizo su médico en su momento es, ¿le pongo o no le pongo una estatina? A ver, hay cosas que se nos olvidan. Muchas veces nos centramos en mirar la pantalla, en mirar una analítica y se nos olvida que tenemos delante al paciente, de mirarle la cara, de ver más allá de los datos de una analítica. Entonces, en el caso de poner una pastilla para toda la vida hay que tener en cuenta muchas cosas. Básicamente, aparte de las características del paciente, también cuáles son sus factores de riesgo a nivel cardiovascular, los clásicos, entre otras cosas. Tenemos la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaco, la vida sedentaria, la obesidad. Esos son los factores de riesgo cardiovascular llamados como clásicos, ¿vale?, que ocupan prácticamente la mayoría del riesgo. Repasando un poquito cuáles son las causas de muerte en la población española, yendo al Instituto Nacional de Estadística, vemos que en mujeres la primera causa son los tumores en tasa de muertes brutas y la segunda son las enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares, ictus. Mientras que en hombres la primera causa ya son directamente las enfermedades del sistema circulatorio. Y en cuanto si vamos por franja de edad, vemos que varía. Si nos vamos a los 20-30 años, la primera causa serían las causas externas, los accidentes de tráfico, etc. Si nos vamos a la franja de 50-60 años, vemos que son los tumores. Vamos yendo hacia adelante, las causas del sistema circulatorio van aumentando. Entonces, otra pregunta que me hice es, ¿cuánto contribuye cada riesgo, cada factor de riesgo al desarrollo de una muerte de causa cardiovascular? ¿Qué porcentaje es debido al tabaco? ¿Qué porcentaje sería debido a la diabetes? ¿Qué porcentaje sería debido a la obesidad? Pues esto hay estudios que lo hablan, ¿vale? Esto es un estudio español, ¿vale?, que intentaba ver cuál era el riesgo relativo para desarrollar una enfermedad coronaria de cada uno de los factores de riesgo, ¿vale? Y aunque no se ve claramente, yo he hecho aquí una gráfica orientativa, por ejemplo, en el que atribuían prácticamente que el sobrepeso tenía el mayor porcentaje, casi un 40-42%. El tabaquismo, el segundo. Estamos ya hablando en tercer grado de hipercolesterolemia. No sé exactamente cómo de eficaz ha sido este estudio, porque a mí me sorprende también que la diabetes solamente sea un 10% y que la hipertensión sea tan pequeñita, pero bueno. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar a la hora de poder contestar esta pregunta? Existen las tablas de riesgo cardiovascular, ¿vale? Hay miles, hay un montón, pero básicamente las que están más validadas en nuestro medio son aproximadamente 3, ¿vale? Tenemos el SCORE, ¿vale?, tenemos el Framingham y tenemos el Regicor, ¿vale? ¿Por qué he elegido estas 3? Porque son las 3 que hay en OMI, básicamente, y que te dan muy fácilmente los resultados. Saber que el SCORE es de origen europeo, ¿vale?, que tiene adaptación tanto en tabla para países con alto riesgo y de bajo riesgo. España sería considerado como de bajo riesgo, país mediterráneo de bajo riesgo. El Framingham es de origen americano y el Regicor es la adaptación del Framingham para una población catalana, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, estiman el riesgo a 10 años de sufrir o bien una muerte cardiovascular, de origen cardiovascular, o una enfermedad cardiovascular, ¿vale? ¿Y qué dicen que cuándo había que tratar con estatinas? Pues consideran que hay que tratar con estatinas cuando el riesgo cardiovascular se considere alto, con un grado de recomendación C, ¿vale? ¿Y qué se considera alto? Bueno, pues en el SCORE sabemos que se considera alto cuando tienen un valor mayor o igual a 5, cuando en el Framingham es mayor o igual a 20, y en el Regicor es mayor o igual a 10, ¿vale? Ahora explicaré qué significa eso.
hay una cosa que estaréis intentando con ganas de decirme que no he respondido, es que estamos hablando de prevención primaria. Cuando ya vamos directamente a la prevención secundaria, van los pacientes por otro lado, ¿vale? Porque ya se consideran de alto riesgo y no se deberían tratar. Entonces, estatinas en prevención primaria. Bueno, han demostrado su eficacia, ¿vale? Han demostrado que reducen la progresión de generar arteriosclerosis, que se necesitan menos procesos de revascularización, que disminuyen la morbilidad y mortalidad cardiovascular, que disminuyen la mortalidad global, independientemente de la situación de riesgo basal, de la edad y del sexo, ¿vale? Esto es un estudio que fue repasado, es que se ve fatal, los diferentes metaanálisis, y hablaba metaanálisis realizados en prevención primaria sobre el uso de estatinas, ¿vale? Y decían que reducían, por ejemplo, el número de eventos coronarios en aproximadamente 28, 29, 30%, ¿vale? Reducían la mortalidad coronaria en un 19, 23, en torno a un 20%. La mortalidad global, 8, 7, 12, en torno a un 10%. Resumiendo, sería que, lo dicho, reducen las complicaciones coronarias en torno a un 30%, las cerebrovasculares un 20% y la mortalidad global, por cualquier caso, en un 10%. Es decir, que si yo inicio un tratamiento con estatina, le estoy reduciendo al paciente entre un 20 y un 25% las complicaciones cardiovasculares. Pero vamos, independientemente, quiero destacar del riesgo basal. Entonces, la siguiente diapositiva. ¿Cuándo hay que tratar con estatinas? O mejor dicho, ¿a qué paciente en prevención primaria tendría que reducir el colesterol? ¿Vale? Tenemos una tabla, no sé si esta se verá mejor, ¿vale? En la que nos va a decir a cuántos pacientes tendremos que tratar para, sabiendo que vamos a reducirle un 20% de las posibilidades, independientemente del riesgo basal, vamos a reducirle un 20% que pueda desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿cuántos pacientes tendríamos que tratar? Vamos a usar un número redondo, ¿vale? Si tenemos una población, 100 pacientes, que sabemos a los 100 pacientes le va a dar un infarto a 10 años, ¿vale? Si sabemos que las estatinas reducen un 20%, si tratamos a los 100 pacientes, estaríamos salvando a 20, ¿vale? Pasaríamos de, en vez de tener 100 pacientes, 80 pacientes a los que se le está dando un infarto. Eso sería una reducción absoluta del riesgo del 20%, que sería una NNT de 5. Pero, si nos vamos a la otra punta, tenemos de 100 pacientes, sabemos que a 5 le va a dar un infarto a 10 años. Y sabemos que las estatinas reducen un 20%. El 20% de 5 son 4, ¿vale? Es decir, son 1, perdón. Necesitaríamos tratar a 100 pacientes para evitar que uno le pasase un infarto. No sé si me he explicado. Vale. Entonces, hay que tener en cuenta los beneficios y los inconvenientes a iniciar este tipo de tratamiento, ¿vale? Beneficios, pues ya acabo de decir todo lo bueno que tienen las estatinas. Inconvenientes, estás poniendo una pastilla para toda la vida. Eso tiene un coste, un precio. Eso tiene, muchas veces el paciente se siente enfermo en el momento que ya le has diagnosticado un problema y le has puesto un tratamiento. Un tratamiento muchas veces farmacológico, ¿vale? O sea, hay que tener siempre en cuenta el balance. Y entonces, ¿qué dicen en los países occidentales? Esto es un consenso que han llegado los países occidentales a la hora de elegir a qué paciente habría que tratar o no. Sí. Esto es dinámico, esto va cambiando. En 2013 cambió, probablemente en los próximos años volverá a cambiar. Ellos decidieron que sería pacientes que sería necesario tratar aquellos que el riesgo a 10 años sea del 20%, superior o igual al 20% de sufrir una complicación coronaria. Eso es lo que nos dice el Framingham. Por eso el Framingham, el valor de corte es 20%. ¿Vale? O bien que el riesgo de que tuviese una muerte cardiovascular fuese del 5%, superior al 5%. Es lo que nos dice el score. Por eso el score es un 5. ¿Vale? Y después, por otro lado, nos meten a las personas que ya han tenido una enfermedad cardiovascular, prevención secundaria, los que ya han tenido un infarto, o bien los que son diabéticos. Eso también genera mucha confusión. ¿Vale? Y aquí tengo una tabla, ¿vale? Que sería muy sencillo.
sería, yo le hago el colesterol a un paciente, porque tendrá sus indicaciones, su edad, sus motivos. Entonces, ¿tiene un riesgo cardiovascular menor del 5%? Perfecto. Pero si tiene el colesterol por encima de 200. O sea, que es la situación, por ejemplo, en la que ha pasado con fulanita. Fulanita tiene un colesterol más de 200 y un riesgo cardiovascular. Bueno, eso me ha adelantado un poquito. ¿Qué habría que hacer? Pues medidas higiénico-dietéticas, etc. No habría que iniciarle ningún tratamiento hipolipemiante, en principio. Pero si ese riesgo cardiovascular está por encima del 5%, habría que empezar por la base, no directamente cascar una estatina. Habría que empezar con, venga, mírate el tabaco, mírate la tensión, vamos a hacer ejercicio, vamos a empezar con medidas higiénico-dietéticas y después te repetiremos la analítica. Se repite la analítica, resulta que el colesterol ha bajado y que el riesgo ha bajado. Pues está bien, podemos seguir así, incentivando un poquito más todavía y no sería necesario tratar con estatina, pero si el riesgo cardiovascular se mantiene por encima del 5%, ya habría que pensar en empezar tratamiento farmacológico. ¿Vale? Y la última pregunta que me hago es, ¿de verdad me dicen lo que estiman las tablas de riesgo cardiovascular? Si una tabla me dice que tiene un paciente tiene un riesgo del 7%, ¿ese 7% es real? ¿O es más? ¿O es menos? ¿Estiman? ¿Sobreestiman? ¿Infraestiman? ¿Vale? Pues ahora hay diferentes artículos. Es que siento que no se ve tan bien, no sé por qué no se ve tan bien. En mi ordenador se veía bien. Bueno, estos son 2 artículos de 2015 que comparan cohortes en los que se fue un riesgo estimado y al final cuál fue el observado, ¿vale? Pues en general, la mayoría de las tablas, Framingham, Reynolds, que también es una tabla canadiense, la de la ACCA, la Asociación Cardiológica, toda esa, la mayoría tienen un porcentaje de eventos predichos. Por ejemplo, vamos a coger esta de aquí. Cogía que tenía un 9% que iban a tener infartos y finalmente tuvieron 6. Aquí 13 y tuvieron 10. 6 y tuvieron 3. Prácticamente la mitad. Reynolds es la que más se acerca, prácticamente no hay diferencias entre lo que se estimó y lo que se observó. ¿Vale? Entonces esto es simplemente para que penséis. Y volviendo a fulanita, ¿qué le preguntaríais? ¿Se fuma? Yo le preguntaría, por ejemplo, si es diabética, me diría que no. Si es hipertensa, también me dijo que no. Si tiene sobrepeso, evidentemente no. Si fuma, exacto, no es fumadora. Si hace una vida sedentaria, no hace ninguna vida sedentaria. Y ya por preguntar si tienes antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, muertes súbitas, dilipemias familiares, no tiene ninguna dilipemia, ¿vale? Entonces, calculando, que prácticamente no es necesario ni calcular, tenía un riesgo cardiovascular, un score del 2%, ¿vale? Y ya terminando, ¿qué significa un score del 2%? Porque básicamente será la mayoría de nuestros pacientes, 2-3%. 2-3% significa que, si nos volvemos a la tabla, ¿vale? El 20% de 2 es 0,4. Estamos pasando que nuestro paciente pase, si le cascamos una estatina, del 2% de que desarrolle a 10 años una enfermedad cardiovascular al 1,6. Eso significa una NNT de 250. Necesitaríamos tratar a 250 fulanitas durante 10 años para que una desarrollase, se muriese por cáncer cardiovascular. Entonces, mis conclusiones en la sesión, ¿vale? La primera, que no tratamos colesterol, tratamos personas, ¿vale? Segunda, que aunque la segunda es que habría que individualizar, ¿vale? Que las tablas están ahí como apoyo, no se usan exclusivamente para tomar la decisión, se tienen que utilizar como apoyo. Y por último, que habría que profundizar en las medidas que no profundizamos lo suficiente, que sería en la realización de ejercicio, el abandono del tabaco y la pérdida de peso. Y por último, que yo a fulanita le quité la estatina. Muy bien. Además tenía un HDL de 100 casi. Sí, creo que está. Vale. 94. Yo este último lo cambiaría.
diría, voy a bajarle el colesterol, voy a bajarle la tensión, voy a bajarle de peso. Bueno, va a bajarse usted de peso, va a dormir mejor, ejercicio, es que serviría prácticamente para todo. Muy bien. Y ya está. Muy bien, muy bien.